¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Lugares de la Memoria, este programa en donde intentamos, por lo menos, hacer una reconstrucción sobre sitios, lugares, plazas, y en esta temporada hacer también una reconstrucción de espacios, ¿sí? Sean espacios sociales, clubes, o como en este caso partidos políticos que han marcado de alguna manera la vida social, cultural y política de nuestra provincia y de nuestro territorio. En este caso hablamos de tal vez el partido político moderno, el primer partido político moderno de, de la provincia, que nace allá por la primera década del siglo XX, estamos hablando del Partido Socialista, y nos acompaña Federico Martosi, doctor en Historia, que ha estudiado parte justamente de la vida del Partido Socialista aquí en la provincia, en realidad en el territorio, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, en los inicios recordamos siempre que hablamos del territorio nacional de la provincia de La Pampa. Fede, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, un poco siempre que reconstruimos parte, sobre todo cuando nos tenemos que ir hacia los inicios, ¿no? De la provincia o de algún tipo, o de las localidades, como se fueron conformando, eh, hablamos de esto, ¿no? Eso, bueno, una etapa territoriana, en donde la política se juega más en los municipios, ¿no? Que a escala provincial o a escala de gobernación, como podemos decir al día de hoy. Eh, y en ese sentido, el Partido Socialista aparece, ¿no? Ahí como el primer partido que da cauce a muchos de los proyectos, ¿no? Sí, es así. Así es. Bueno, un gusto estar hoy charlando con vos sobre el tema. Sí, vos lo mencionabas, el Partido Socialista fue un partido muy importante en el ámbito del territorio nacional de La Pampa, por el hecho de que fue el primer partido político moderno, ¿no? Lo que entendemos como partido político moderno, es decir, un partido que, una fuerza política que tenía no solo una plataforma política con propuestas concretas y que se presentaba a elecciones, sino además que tenía una organización celular a lo largo del territorio nacional de La Pampa, especialmente el este de La Pampa, ¿no? Que era la zona más poblada y por las características económicas allí tuvo un gran desarrollo a partir de 1913, cuando se funda el primer centro socialista acá en Santa Rosa, en la ciudad de Santa Rosa. En esa fundación, ¿quiénes le integraban? ¿Quiénes participaban? Eran específicamente por ahí esto, ¿no? Políticos que ya tenían una carga ideológica socialista o por ahí podían ser esto, ¿no? A veces notables del lugar o digo, ¿qué esto? ¿Quiénes lo integraban en esa primera fundación? Es una pregunta interesante. En realidad, al igual que con el Partido Socialista a nivel nacional, la fecha fundacional es una fecha que uno toma, ¿no? Sí. como a priori, 1896 en el caso del Partido Socialista a nivel nacional, pero sin embargo teníamos periódicos publicados desde antes de ese año, ¿no? La Vanguardia como órgano de prensa aparece 2 años antes, 1894. En el caso de La Pampa también tenemos actores socialistas operando en el ámbito especialmente rural del territorio antes de 1913. Pero ahí, cuando se crea el partido, uno de los principales impulsores es un abogado y dramaturgo, escritor, ¿no? de obras de teatro, que fue Pedro Eduardo Pico. Pedro Pico tuvo de origen porteño, ¿no? Se viene a vivir a La Pampa con su familia, sus hijos nacen acá, tiene toda una parte de su obra teatral con tópicos y con obras de teatro de La Pampa. De hecho, Santa Rosa era Salto Grande, ¿no? Era la denominación que tenía en sus obras, Sí. y tuvo un rol muy importante en la fundación del partido, en la fundación del primer centro socialista, fundamentalmente por sus vínculos con algunos dirigentes muy importantes en ese momento que tenían un rol destacado en el Partido Socialista a nivel nacional. De hecho, habían asumido hacía muy poco como diputados Juan B. Justo, ¿no? Juan Claro. Bautista Justo y Nicolás Repeto.
con Pedro Pico recorren el territorio, los ámbitos urbanos pero también rurales, y bueno, ahí es cuando se motoriza la fundación, y ahí aparece algo que es muy particular del territorio nacional de La Pampa, del perfil de la dirigencia, de esa primer experiencia socialista, que es un perfil social muy diferente al de los socialistas porteños. ¿Mm? Si bien era un socialismo que estaba afiliado, ¿no?, al Partido Socialista Nacional, tiene un perfil distinto. ¿En qué sentido? ¿Es menos urbano o tiene una vinculación más agraria, tal vez? ¿A eso te refieres? Sí, sí. En algún momento hemos planteado que fue una dirigencia mucho más plebeya que la porteña, ¿no? Si comparamos los estudios que se conocían hasta los años 90 sobre el Partido Socialista a nivel nacional, planteaban que, bueno, que era una suerte de liberalismo y una élite donde dominaban los abogados y los médicos, y sin embargo los últimos estudios ya del siglo XXI muestran que el Partido Socialista en general tenía unas bases obreras muy amplias, y en el caso del territorio nacional de La Pampa, Pedro Pico va a ser abogado, ¿no?, y uno de los principales impulsores del partido, pero la dirigencia partidaria va a estar, digamos, integrada por una multiplicidad de actores, entre los que había agricultores, sastres, gomeros, peluqueros, algunos comerciantes, ¿no?, pero por ejemplo los albañiles, algún mecánico, Víctor Lordi, por ejemplo, ¿no?, que era posero y mecánico, ¿no? Fue un dirigente muy importante, y había secundando a Pedro Pico otros actores, Hugo Nale, Antonio Nale, y también agricultores. Eso me parece que es muy rico, al menos hasta fines de la década del 10, hasta 1920, donde se van del partido, después podemos charlar por qué. Algunos agricultores que fueron de relevancia y que conversamos sobre ellos en otra Cuando oportunidad. De la huelga agraria, exacto. También estuvimos hablando un poco de esto, y de verdad, ¿no?, esta idea de que había ahí toda una dirigencia que además hacía eco de esos problemas, ¿no?, efectivamente, se hacía eco de los problemas, y además llega al partido, ¿no?, a través de su militancia en el ámbito agrario, concretamente en la Liga Agraria, ¿no? Ahí había por lo menos 4 referentes en Santa Rosa y una multiplicidad de vínculos y redes en otros ámbitos rurales, y los que funcionaban y tuvieron un papel muy importante en el Centro Socialista de Santa Rosa fueron Antonio Buira, Demetrio Buira, Luis Lereán y Emilio Tone, ¿sí? Emilio Carnicelli y Eliseo Tarquini ya fuera de Santa Rosa, en otros ámbitos, pero digo, esta característica de la dirigencia partidaria es muy marcada, y los asociamos además algunos de ellos con nombres de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sergio López, Alfonso Corona Martínez más adelante, y es un perfil similar al de Pico, que es abogado, pero también aparece Víctor Lordi, ¿no?, Raúl Datri. Todos esos actores ofrecen un panorama de ese primer socialismo local. Y eso va a ser importante porque, justamente como mencionaba la década del 20, que va a ser el auge, ¿no?, y la importancia que van a tener sobre todo esa distribución en los municipios y en las elecciones municipales, que le contamos en el segundo. Estamos en este segundo bloque de los lugares de la memoria, haciendo este recorrido sobre los inicios, la importancia del Partido Socialista en la provincia de La Pampa, y nos íbamos destacando sobre todo el carácter plebeyo de los dirigentes o de la dirigencia de esta primera etapa del Partido Socialista, y va a haber algo que es importante, que tiene que ver con las elecciones, ¿no? En otros programas lo hemos dicho. En la etapa territoriana de nuestra actual provincia, la vida democrática se jugaba dentro de los municipios o dentro de las municipalidades, de las comisiones de fomento, y ahí es donde el Partido Socialista va a tener sus primeros ensayos y una gran influencia en Santa Rosa y en otras localidades importantes de la provincia, ¿no?
Efectivamente. No sé, ¿cuál es la fecha en donde se presenta por primera vez? Recordemos también está el 1912, ya a partir de 1912 está la ley Sáenz Peña, ¿no? que reconfigura el sistema de votación, y el Partido Socialista ya se hace presente ahí en estos primeros inicios, en 1914 por ahí. Sí, sí, efectivamente. La sanción de la ley Sáenz Peña, de hecho, es un elemento clave para explicar la expansión del socialismo en otros ámbitos que no eran necesariamente citadinos, ¿no? De las grandes urbes del país, y entre ellos está La Pampa. Efectivamente, ellos se presentan ya en 1914, 1915, 1916, ¿no? Recordemos que el único ámbito de participación política formal, pues podemos hablar de la política informal, la política formal en el ámbito territorial eran los consejos municipales, y allí tuvieron representación los socialistas desde muy tempranamente, ¿no? Ya en los años posteriores a la creación del centro en Santa Rosa, en 1915 también se intenta fundar un centro, funciona pero muy poco tiempo en General Pico, y presentan sus candidatos. Algunos de ellos, los socialistas por ejemplo en Santa Rosa, acceden a los consejos municipales. Pedro Pico forma parte de ese grupo, Amelio Espongia Friedrich, que lo secundaba también, pero se van a presentar muchos candidatos. En el caso de General Pico, por ejemplo, Jaime Roma, ¿no? Tuvo un papel muy importante. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en Santa Rosa, que tiene continuidad, entre 1915 y 1920 en Pico el centro socialista experimenta ciertos conflictos internos y bueno, se termina de consolidar a fines de la década del 10. Pero ya entre 1918 y 1923 el socialismo adquiere mucha mayor relevancia en el ámbito pampeano. En Santa Rosa no solo pasa de sacar por candidato de 200 a más de 300 votos, sino que además pasa de tener centros socialistas en Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex y Realicó, o sea, 4 centros para fines de 4 centros importantes, de urbanos importantes de la provincia además. Efectivamente, ¿no? De toda la franja este, de norte a sur, y luego se va a expandir todavía más hacia el sur, ¿no? Villa Alba, que es lo que hoy es General San Martín, Jacinto Arauz, Bernasconi, ¿no? Comienzan a tener relevancia, y para 1923, 1924 pasa a tener más de 10 centros socialistas, ¿no? Y además del acceso a los órganos de gobierno, en Santa Rosa y General Pico, a partir de 1925, 1926, de toda la segunda mitad de la década del 20, los socialistas tienen mayoría y gobiernan, ¿no? Las dos ciudades más importantes del territorio nacional de La Pampa, más importantes en términos cuantitativos, en cantidad de población. Santa Rosa y General Pico, ¿no? Hasta 1928, 1929, donde se terminan algunos mandatos, no se vuelve a convocar elecciones, entonces se intervienen los consejos municipales, ponen representantes desde el Ministerio del Interior, pero luego, con el primer golpe cívico-militar de la historia argentina, vuelven a acceder, por ejemplo en Santa Rosa, al gobierno. Y mediados de la década del 20 es un momento, digamos, de mayor esplendor del socialismo pampeano, y eso se manifiesta no solo en la cantidad de centros socialistas que superaban, tenían entre 11 y 12 centros socialistas en todo el territorio, sino que además van a crear, por un lado, la Casa del Pueblo, ¿no? El centro socialista, el viejo centro socialista, funcionaba en un local de la calle, en Santa Rosa, de la calle Quintana y Joffre, la vieja calle Joffre, que era un local alquilado, y en 1925 van a inaugurar la Casa del Pueblo, ¿no? En la calle Juan B. Justo, entre Pico y Pellegrini. Y además de crear la Casa del Pueblo, que va a empezar a ser el centro de reunión, biblioteca, un espacio donde funcionaba, por ejemplo, una escuela nocturna, dictaban clases ad honorem, además se va a crear la Federación Socialista Pampeana, ¿no? Con sede en la Casa del Pueblo de Santa Rosa.
Esa importancia, digamos, que vos marcabas tanto en una vida partidaria ya diversificada, ¿no? No solo planteada en presentarse a elecciones y demás. Eh, ¿Cuál era en el caso de estos periodos de gobernación, ¿no? y de auge tanto en Santa Rosa como en Pico, cuál era el perfil de esos gobiernos en términos de, bueno, qué proponían, qué era lo que el socialismo llevaba a los espacios de gobierno municipal en este caso? Bueno, uno de los elementos claves de las propuestas socialistas tenía que ver con eh, poder garantizarle a la sociedad la transparencia de la gestión pública de gobierno, ¿no? De la gestión municipal. Ese era un elemento central, ¿no? La transparencia de las actas, que la sociedad pueda participar incluso en las reuniones del Consejo, que tuviera además un cierto vínculo con la salud pública, ¿no? El tema de la urbanización, del saneamiento de algunos espacios, del control de algunas enfermedades, también para ellos era un tema muy importante, así como también garantizar, por un lado, lo que ellos denominaban en ese momento la municipalización de algunos servicios públicos y el abaratamiento de los productos de primera necesidad. Bien. El último bloque hablamos sobre todo ya ahora después de la etapa final, ¿no? De este auge, cómo entra por ahí en declive sobre los años 30 y 40 sobre todo, en el final del programa. Estamos entonces en este último bloque de los lugares de la memoria, haciendo una reconstrucción, sobre todo de las primeras décadas del socialismo en la provincia de La Pampa, en el territorio nacional de la provincia de La Pampa hasta este momento. Y en estas como dos etapas que fuimos recorriendo en su conformación en la década del 10 y en su auge o en su esplendor cuando tenía centros en muchas localidades de la provincia y alcanzó a gobernar las dos ciudades más importantes que son y que eran en ese momento también, Santa Rosa y Pico. Luego entra en declive ¿no? esa influencia tanto política como social sobre la década del 30 y del 40, ¿no? ¿A qué se debió esa crisis, digamos, ¿no? O ese declive de influencia? Sí, sí, efectivamente, como vos bien marcabas, la segunda mitad de la década del 20 fue un momento de esplendor, ¿no? De apogeo del socialismo, que se materializa no solo en espacios, no en lugares de la memoria que todavía los podemos visitar, sino que además hasta acciones simbólicas y concretas, por otro lado. En la Casa del Pueblo se crea el primer sindicato de oficios varios de Santa Rosa, en 1927, ¿no? En la Casa del Pueblo se crea y por supuesto era un sindicato que tenía mucho peso del socialismo, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado tenemos también el papel de dirigentes políticos de renombre a nivel territoriano, y si bien va a conservar a principios de la década del 30 peso en otras localidades, como por ejemplo en Eduardo Castex e incluso en Trenel, ¿no? En Trenel el socialismo va a gobernar casi ininterrumpidamente entre inicios de la década del 30 y 1943. Pero excepto ese caso, ¿no? Sí hay una crisis, que es una crisis interna, que va a dar lugar a un cierto declive, al menos en términos electorales, del partido, especialmente en Santa Rosa, pero también en otros lugares, porque la crisis del Centro Socialista de Santa Rosa, que era el más importante del territorio, repercute en el resto. Repercute en el resto, ¿no? Porque además incide también en los representantes dentro de la Federación Socialista Pampeana, ¿no? Allí había actores como Víctor Lordi, como Alfonso Corona Martínez, un abogado y dirigente muy importante, que va a ingresar en 1924 al partido y rápidamente se va a convertir
en director de Germinal, el órgano de prensa que se publicaba desde 1914, y que va a tener una trascendencia en todo el ámbito territoriano y fuera del territorio, ¿no? Él tenía un hermano, Enrique Corona Martínez, que también militaba en el Partido Socialista en Buenos Aires. Eso le permitía tener llegada a las principales líneas del partido, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Repetto. Allí la crisis se da a partir de 1932, 1933, llamativamente mientras los socialistas gobernaban con mayoría el Consejo Municipal de Santa Rosa. La crisis se detona por una tensión interna entre los socialistas, pero además incide también el origen de la ruptura, que va a ser una más de las rupturas del Partido Socialista a nivel nacional. Esta es una ruptura por izquierda, ¿no?, de la dirigencia, liderada entre otros por Benito Marianetti, dirigente del socialismo mendocino, Luis Ramiconi y muchos otros dirigentes especialmente porteños, Joaquín Coca, Arauz Alfaro, ¿no? Entonces se da una crisis por doble vía. Por un lado, por las diferencias internas hacia el interior del Consejo Municipal y de los referentes socialistas, y por otro lado, por la crisis que venía, ¿no?, esa ruptura que se va a concretar en 1937 con la creación del Partido Socialista Obrero. Eso, digamos, coloca a algunos de los principales dirigentes del partido afuera del partido, ¿no? Claro. Entonces, Corona Martínez, Raúl Datri, Pedro Paguapé y muchos otros que estaban en el socialismo santarroceño se van del partido entre fines de 1933 e inicios de 1934. A partir de ese momento se da una crisis muy profunda y esto va a repercutir en términos electorales, en términos políticos, aunque van a seguir teniendo importancia algunos de estos socialistas, por ejemplo, Alfonso Corona Martínez, en la creación de la Unión Democrática en el marco de, bueno, el famoso contexto de ascenso del peronismo, ¿no? Y demás. Sí. Ahí, en principio, bueno, ya agradecer esta reconstrucción impresionante, digamos, de estos primeros años, sobre todo para destacar, y la importancia de esto es, más allá de que el Partido Socialista después tiene todo una vía de rupturas, de distintos desprendimientos que se van dando, incluso hasta no hace mucho tiempo atrás, seguía siendo un partido con incidencia, al menos en algunos frentes, pero la importancia que tuvo, sobre todo en el caso local de Santa Rosa y la provincia de La Pampa, para el impulso de ciertas cuestiones, de ciertas políticas, tanto de Estado, sino con la importancia social. Luego marcaba, bueno, el Centro Socialista en la Casa del Pueblo, pero en Santa Rosa había una escuela nocturna, una panadería municipal, etcétera, que marcan también un poco el ciclo político de nuestra provincia. Federico, agradecerte por la presencia una vez más, por segunda vez ya, y nos volvemos a encontrar en la semana que viene en otra edición de Los Lugares de la Memoria.